Hola, en este vídeo vamos a seguir repasando una de las herramientas básicas para la física, como son los vectores, las magnitudes vectoriales y las operaciones con vectores. En física tenemos tanto magnitudes escalares como vectoriales. Las magnitudes escalares son las que quedan perfectamente definidas con una cantidad y con su correspondiente unidad, por ejemplo, la temperatura, la masa o la carga eléctrica. Pero también tenemos las magnitudes vectoriales, donde además de dar la cantidad y la unidad, hay que saber qué dirección tienen y qué sentido. Una magnitud vectorial sería el vector desplazamiento. Por ejemplo, el vector desplazamiento de una partícula que se mueve desde el punto P1 al punto P2 sería un vector que tiene el origen en el punto P1 y el extremo estaría en el punto P2. Y normalmente se representa con la letra que queramos y una flecha encima. Si otra partícula se mueve entre los puntos P3 y P4 de modo que el desplazamiento es el mismo, porque tiene la misma longitud, dirección y sentido que el desplazamiento de la otra partícula, y los puntos inicial y final no tienen por qué coincidir, entonces por definición se considera que dos vectores son iguales si tienen la misma magnitud, quiere decir la misma longitud del vector, la misma dirección, quiere decir que está contenida en la recta, en la misma recta o en una recta paralela, y el mismo sentido. Estos dos vectores son iguales, estén donde estén localizados en el espacio. El vector B, sin embargo, no es igual al vector A, porque tiene la misma dirección, la misma longitud, pero tiene sentido contrario. Por tanto, un vector está definido por tres características: la magnitud o el módulo, la dirección y el sentido. La magnitud o módulo es la longitud del vector. La dirección es la línea recta que contiene el vector o una línea paralela. Y el sentido que está determinado por la flecha, por la punta de la flecha del extremo del vector. Vamos a ver cómo se suman geométricamente dos vectores. Tenemos que coger uno de los vectores y lo trasladamos hasta el extremo del otro vector y unimos el origen del primero con el extremo del segundo. También podríamos haber cogido el vector primero y lo trasladamos hasta la punta del vector segundo. Y el vector suma también nos da el mismo vector que antes. Otra forma sería construyendo el paralelograma formado por los dos vectores. Unimos los dos vectores por el origen, trazamos las líneas paralelas a cada vector, al vector v y al vector u, y el punto donde se crucen estas líneas sería el extremo del vector suma. Si unimos el origen común de los dos vectores con el punto donde se cruzan las líneas paralelas, nos daría el mismo vector suma. ¿Cómo restamos u menos v? Pues a v lo cambiamos de sentido y ya sumamos u con v cambiado de sentido. Podemos hacer un paralelograma y unir los extremos, o podemos poner un vector a continuación del otro y unimos los extremos. Y el resultado sería este. Otra operación que podemos realizar con los vectores es el producto de un escalar por un vector. Este producto sería otro vector con la dirección sería la misma que u, pero el sentido va a depender del signo que tenga el escalar k. Si k es un número positivo, el sentido del escalar por el vector sería el mismo sentido, y si k es un número negativo, el producto del escalar por el vector sería un vector de sentido contrario a u. El módulo del escalar por el vector u, pues simplemente el módulo de k por el módulo del vector u.
y sería siempre un número positivo, porque por definición el módulo es siempre positivo. Otra operación con vectores sería el producto escalar de dos vectores, que se simboliza por un punto y se define como el producto del módulo de un vector por el módulo del otro vector por el coseno del ángulo que forman u y v, los dos vectores. Esta definición es importante, se utiliza por ejemplo en la definición del trabajo, que se define como el producto escalar del vector de desplazamiento por la fuerza, que luego veremos en otros vídeos sobre el trabajo. El producto escalar, ¿qué valores puede tomar? Pues puede tomar valor positivo cuando u y v forman un ángulo agudo, es decir, un ángulo menor de 90 grados. Entonces el coseno es positivo. Y puede ser negativo cuando u y v forman un ángulo mayor de 90 grados, porque el coseno de estos ángulos de un ángulo mayor de 90 grados es un coseno negativo. En el caso de que u y v forman un ángulo recto, el coseno de 90 grados vale 0, por lo tanto el producto escalar de dos vectores que son perpendiculares sería 0. Y sabemos que el coseno es una función que toma valores entre -1 y 1 pasando por el 0. Cuando u y v tienen la misma dirección y el mismo sentido, el ángulo que forman sería 0 grados y el coseno de 0 grados sería 1, o sea, es el valor máximo que toma el coseno. Por lo tanto, el producto escalar de u por v también es máximo y positivo. Cuando u y v tienen la misma dirección pero sentidos contrarios, el ángulo que forman es de 180 grados y el coseno de un ángulo de 180 grados sabemos que es -1, o sea, es el mínimo valor. Entonces el producto escalar de u por v sería también mínimo y negativo. Otra operación importante entre dos vectores pues sería el producto vectorial de, por ejemplo, u por v. Esta definición de producto vectorial es importante en física, por ejemplo, para calcular la fuerza que se ejerce sobre una carga puntual que se mueve con una velocidad v en el seno de un campo magnético. Se define como la carga por la velocidad, que es un vector, por el producto vectorial de esa velocidad por el campo magnético, que es otro vector. Esto lo vamos a ver en otro vídeo del tema del campo magnético. Entonces el producto vectorial es otro vector que tiene de módulo el módulo de uno de los vectores por el módulo del otro vector por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Como sabemos, el seno también es un número que está comprendido entre -1 y 1 pasando por 0. ¿Qué dirección tiene este otro vector? Es perpendicular a los dos vectores u y v. El sentido lo determina la regla de la mano derecha o la regla del tornillo. Si nosotros cogiéramos un tornillo y lo girásemos en el mismo sentido en que vamos desde u hasta v para hacer el producto escalar de u por v, o sea, esta flecha en este sentido, esto es un plano que contienen a los vectores u y v, y este vector producto escalar es perpendicular a ese plano. Si imaginamos el tornillo girando en este sentido, en el sentido en el que u va hasta v, el tornillo saldría fuera del plano, entonces ese sería su sentido. También podemos averiguar el sentido por la regla de la mano derecha, si colocamos los vectores tal y como indico en el dibujo. El dedo índice sería el vector u, el dedo corazón sería el vector v y el sentido lo determina el pulgar. Como queda hacia arriba, quiere decir que el sentido de u por v es hacia arriba y perpendicular a los otros dos vectores. Con el producto vectorial pasa al contrario que con el producto escalar. Cuando u y v son paralelos o antiparalelos, el ángulo que forman pues sería o 0 o 180 grados. En ambos casos el
producto vectorial sería 0 porque el seno de 0 y de 180 grados pues vale 0. Y el producto escalar sería máximo cuando u y v son perpendiculares, porque el seno de un ángulo recto o el seno de 90 grados vale 1. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya ayudado y si os ha gustado podéis suscribiros, darle a like, compartirlo. Muchas gracias.